grabación, sí. Gracias. Voy a compartir aquí mi pantalla. Compartir. Ok. Ahí ya la vemos. Perfecto. Bueno, nuevamente para todos los que están ingresando, buenos días. Eh, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, inicio, como ayer les decía, no solamente es un trabajo de parte de dos personas, este es un grupo interdisciplinario y CESA nace con la creación de la necesidad de poder aprender este tipo de cosas que van surgiendo y pues la falta de experiencia de muchas personas nace a este gran proyecto que junto con mi esposa sacamos adelante y pues esta es nuestra hoja de vida, la cual ponemos obviamente en consideración de ustedes. Como lo nombró antes David, eh, pues y nuevamente lo coloco, soy profesional en circulación del trabajo, especialista en emergencias y otras cosas adicionales y pues la idea de hoy es que podamos aprender un poco más de lo que son las emergencias y cómo se deben atender, qué se debe realizar y pues que obviamente ustedes conozcan y puedan empezar a llevar este conocimiento a sus copropiedades. Vamos a ver un tema que no es exento para nadie. Si se dan cuenta y le estamos haciendo seguimiento ahorita a una emergencia que se está presentando en Estados Unidos con el paso del huracán. Y pues obviamente ese tipo de situaciones nos puede suceder en cualquier momento. Entonces, la primera pregunta que siempre hacemos es ¿qué es una emergencia? Dejo esa pregunta ahí para que lo puedan colocar en el chat. Cada uno de ustedes, ¿qué es una emergencia? Pues obviamente yo tengo mi propio criterio. Peligro la vida de las personas y requiere atención inmediata. Por esto es importante conocer los procedimientos y desarrollar las habilidades necesarias para responder oportunamente y salvar vidas. Claro, y es muy importante recordar que en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de propiedad horizontal debemos tener en cuenta involucrar los residentes, los trabajadores, los visitantes y los proveedores. Como lo hemos podido ver en muchos lugares, hay situaciones que se pueden llegar a presentar de manera abrupta, de manera inesperada. Pues básicamente eso es una emergencia, son situaciones que se pueden llegar a presentar en cualquier lugar de manera inesperada. Pero la pregunta que siempre hacemos y que yo siempre le hago a los administradores y a cualquier persona, y por lo te lo pregunté a Andrés David, ¿estamos preparados para una emergencia? Yo tengo que colocar este pequeño, eh, esta pequeña nota donde lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene un gran grado de sensibilización y más que todo para las personas que dicen, no, es que nunca ha pasado nada. Entonces, para que lo tengamos presente.
Germán, si el video tiene audio, no lo estamos escuchando. Espera. Germán, si el video tiene sonido, no se escucha. Amor, estoy con usted. Ok. Me confirma Andrés David, ¿se vio el video? Sí, el video se vio, pero no, si tenía audio, no escuchamos. El audio es parte de la tensión. Lo que me Ok, importaba realmente era el las este, imágenes. pero las imágenes. Pero igual ahorita sí vamos a revisar el tema de audio, porque sí hay algunos videos con audio. ¿Listo? Si quieres, ahí, en la opción de Bueno, compartir, en la opción de compartir, dale sí, nuevamente clic y sí. al costado derecho hay un botón, un espacio que dice compartir audio o compartir sonido. Mm, En la barra de opciones ahí de Vamos a compartir ponerlo ahí, pantalla. se dice un participante, varios participantes o opciones avanzadas de la función compartir. Aquí, compartir sonidos del equipo. Sí, señor. Desactivado. Uy, Listo. Ahí ya. ah, listo, perfecto. El video de ¿qué es una emergencia? ¿Sí lo escucharon? Sí, ese sí se alcanza a escuchar. Ok, perfecto. Bueno, como se dan cuenta, una emergencia puede suceder en cualquier momento. La idea principal de esto es entrar en una sensibilización de lo que es una emergencia, y pues pasar a lo que se nos exige según la ley, ¿no? Saber qué tipo de leyes nos competen, cómo se genera. Esto es un pasonazo rápido de lo que debemos tener presente y de lo que empieza a existir y desde cuándo empieza a existir, porque o sea, ustedes de pronto no me lo creen, pero todavía existen muchas personas que dicen que a nosotros no nos toca, que eso nunca ha pasado, que eso para qué,
que para que una camilla, que para que un botiquín, que para que los elementos de piscina, que para que un día, que para que... Y pues obviamente existen cosas que reafirman y que es importante que los tengamos presente, porque eso se puede ver implícito, ya sea económicamente, ya sea, pues obviamente con la vida de una persona. Pues, el saber qué actuar va a hacer que nosotros podamos salvar vidas. Entonces, es muy importante llegar a tener esta información. Esto es una cronología del plan de emergencias, donde empezamos desde la Ley Marco de Salud Ocupacional, que es la ley madre de la seguridad en el trabajo, que inicia desde la Ley 9 de 1979. Esa Ley 9 de 1979 empieza a hablar sobre condiciones del plan de emergencias, ¿cierto? Empieza a hablar sobre capacitaciones, empieza a hablar sobre ciertas condiciones que deben tener todas las empresas. Y pues obviamente nosotros como propio horizontal, aunque somos un régimen especial, pues también somos considerados empresa. Entonces, por nuestra constitución, por todo lo que tenemos como empresa, así como yo los considero a ustedes como administradores, gerentes de esas empresas. Hay cosas que es importante resaltar, como la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano. Eh, el Código Penal colombiano me habla de algo, Andrés David y las personas que están conectadas, que se llama la omisión de socorro. Esa omisión de socorro que me dice que si usted no ayuda, que si usted no tiene si usted está capacitado, si usted tiene los elementos, si usted no ayuda, pues usted se puede ver involucrado en algo penal, ¿cierto? En una demanda penal, de tipo penal, lo que se llama omisión de socorro. Entonces, por eso nosotros entramos a ser un poco más explícitos al momento de decirle a la gente, venga a las capacitaciones, haga las actividades, atienda los simulacros, bueno, etcétera. Adicional a eso, también tengo la ley 1209 del 2018, que son los criterios técnicos y de seguridad de piscinas. Yo creo que en estos días hablamos en alguna otra clase sobre el fallecimiento de una persona que estaba en estado de embriaguez en Girardot, y pues que obviamente el juez dictaminaba que no se estaba cumpliendo la ley 1209 del 2018 y que no se tenían las condiciones necesarias para que, de que esa infraestructura estuviera en condiciones para prestar el servicio de piscinas. Entonces, es clarísimo tenerla presente y pues dentro de lo que tenemos en nuestras actividades, si tengo una piscina, debo irme a esa ley 1209. Ahí tiene un checklist que ustedes mismos pueden verificar y pueden decir, ok, se encuentra habilitada. Hay que habilitar las piscinas. O sea, si usted no tiene una piscina habilitada, la responsabilidad es completamente suya como administrador. Entonces, ¿con quién se habilita? Con Secretaría de Salud, con gestión del riesgo. Ustedes deben enviar una carta o un correo electrónico solicitando la visita para habilitación. Aquí también me habla sobre la resolución 0705 del 2007, es una de las normas acerca de los botiquines. La ley 1523 del 2012, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de un poco más de la ley 1523. La ley 1575 del 2012, esa ley 1575 me habla sobre la ley de bomberos. Y en la ley de bomberos también hay una parte que es muy importante para ustedes como administradores, que es la habilitación y certificación de nuestras redes contra incendio. Es muy importante que sus redes contra incendios se encuentren habilitadas y obviamente certificadas. Ojo con eso porque dentro del plan de emergencias vamos a tener que empezar a interactuar tanto la responsabilidad como nosotros como administradores, nosotros como asesores y obviamente la comunidad. Ya estábamos hablando de una omisión de socorro,
ya estamos hablando de una obligatoriedad de habilitación de piscinas, hablando de una obligatoriedad de redes contra incendio, una obligatoriedad de botiquines, y pues eso hace parte de la cronología del plan de emergencias y de nuestras obligaciones, de nuestras funciones. Eh, También tengo que colocarlo acá porque pues se dieron cuenta que varios de los accidentes que se presentaron en el video es sobre transporte vertical. Tengo varios videos pues, que son un poco más fuertes en escaleras y pues obviamente eso hace parte también de nuestra, de qué hacer. O sea, ¿qué hacemos si una persona se me queda atrapada en un ascensor, en un ascensor? ¿Qué hacemos si un ascensor me falla? ¿Qué hacemos si una escalera falla? ¿Qué hacemos si a una persona se le incrusta por medio de sus zapatos, de sus cordones en la escalera? Eso también hace parte de esa revisión anual que se debe realizar en el sistema de transporte vertical. El decreto 1072, nuestro decreto madre hacia el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en el 2.2.4.6.25 me habla sobre preparación, prevención y respuesta ante emergencias. Ya lo vamos a ver también un poco más, porque ese es nuestro decreto para sacar esta información del plan de emergencias. Pues, teniendo en cuenta de que desde la Ley Madre 1979, la Ley 9 de 1979, estamos haciendo esas reestructuraciones y esas obligaciones. La ley 1831, bueno, la ley 1801 no la puedo dejar pasar por encima, es el Código de Policía, todos ustedes lo conocen, vamos a tener una charla precisa con el tema de Código de Policía, con el doctor Andrés Martínez, y que lo vamos a poder ver en estos días prontamente dando este tipo de charlas. Ley 1831, la ley del desfibrilador o el DEA, y pues obviamente más de uno, y lo hemos venido hablando, el doctor Ramiro lo habló el día de antier, sobre el caso que tiene en Bogotá la persona infartada en el conjunto y sin tener un desfibrilador. Asimismo, pues obviamente recalco esta ley. Igual, ayer no he enviado las diapositivas de ayer, yo las envío el día de hoy. Igual estas diapositivas también las voy a enviar. La resolución 03 del 12 del 2019 son los estándares mínimos que se tienen que presentar todos los años ante el Ministerio de Trabajo, y uno de sus criterios también es el plan de emergencias. Entonces, téngalo en cuenta porque hace parte de lo que se va a presentar ante el ministerio. Si se presenta de que está cumpliendo con todo ok, pues básicamente pasa una emergencia, pues van a decir no estaba cumpliendo con todo ok. Y pues finaliza, no ha finalizado, realmente esto sigue mucho, con muchas más normas en el 2022, que es la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Se hacen algunas modificaciones de la ley 1081, se hacen algunas modificaciones, pero pues obviamente no puedo seguir con tanta normatividad porque hay mucha tela por cortar. Okay. Hablábamos ahorita de dos que tengo que enfatizar porque hace parte de las responsabilidades. De las responsabilidades y de lo que me dice el marco normativo acerca del plan de emergencias. Entonces, está la ley 1523 del 2012, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, donde en su artículo 2, me habla de la responsabilidad, ¿cierto? Me dice que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades, pero también abre una brecha gigante, un hueco gigante donde nos mete a todos los habitantes del territorio colombiano. Entonces, básicamente, nadie se salva de esa política de gestión del riesgo. Más adelante vamos a mirar qué es lo que me dice la política de gestión del riesgo y de qué manera se va a ir evolucionando esta política de gestión del riesgo. Pero el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, es el que me dice todos los lineamientos de lo que debo tener presente en el sector trabajo, me habla más específico, me habla más puntual y me dice qué debo tener, qué debo hacer, cómo lo debo hacer y cuáles son las obligatoriedades para nosotros como empresas, como copropiedades y como contratistas
en el tema de plan de emergencias. Y me dice, prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación, respuesta y respuesta ante emergencias que considere como mínimo los siguientes aspectos. Eso es letra tal cual como lo dice el decreto de 72. Ojo, traté de sintetizar lo más posible, es un poco tedioso, pero es importante para poder entender qué es lo que debo pedir, cómo lo debo pedir, qué debo hacer y cuál es nuestra obligatoriedad. Muchos consejos, tengo que decirlo así. Ayer tuve un mensaje donde me decían, es que tiene que sintetizarme mejor el informe porque es que hay muchas cosas. Yo, venga, tranquilo, listo, venga, le enseño. La sintetización, váyase a la ley y lea lo que dice y revise lo que dice. Pues después de que usted lea lo que dice en el tema de una piscina, que es la resolución, perdón, el decreto, bueno, la 1209 del 2018, léala, revísela y haga checklist y ya, y verifique contra el informe. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es decirle a ustedes tal cual como lo dice la norma. Y obviamente darle las facilidades y a capacitarlos y acompañarlos. Ok, me habla de 13 puntos puntuales. Me dice, identifique, si ustedes se dan cuenta, yo intenté como colocar, resaltar las palabras más importantes de cada uno de esos 13 elementos, puntos que pone la resolución decreto, perdón. Identificar todas las amenazas que pueden afectar a la empresa. Pues identifique todas las amenazas. Más adelante vamos a ver el tema. Identifique los recursos disponibles, ¿cierto? Para poder controlar. Si mi amenaza está siendo identificada con un riesgo de incendio, ¿cuál debe ser el recurso disponible? Creo que Germán tiene algún problema con la conexión porque se nos congeló. Bueno, por el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo les aparece hasta ahora la información? Las preguntas que vayan teniendo, recuerden, las pueden dejar a través del chat y al finalizar la intervención de Germán, estaremos respondiendo pues a todas las inquietudes que ustedes vayan teniendo con respecto a la charla del día de hoy. Se me cerró, no sé por qué, pero bueno, ¿me escuchas, Sí, Andrés si David? quieres dejar la cámara apagada porque de pronto Sí, eso afecta para la señal. ok, perfecto. Listo. Espérame un segundo. Ya. Ok. Entonces, hablábamos de identificar las amenazas, ¿cierto? Y si yo identifico una amenaza como lo es un incendio, pues, ¿cuál es el recurso disponible que debo tener? Un extintor, por lo menos, ¿cierto? Analizar la vulnerabilidad que tenemos. ¿Cómo se analiza la vulnerabilidad? Si no tengo un extintor, pues ¿cuál es esa vulnerabilidad que puedo llegar a tener frente a la amenaza? Alta, ¿cierto? Porque no tengo los elementos necesarios.
Evaluar los riesgos, valorar y evaluar los riesgos, considerando el número de trabajadores. ¿Cuántas personas están expuestas? ¿Cuántas personas están expuestas al riesgo según los recursos y la vulnerabilidad? Diseñar e implementar los procedimientos PON para prevenir y controlar, los procedimientos operativos normalizados. Eso ya empieza a hablarme de un documento donde voy a colocar el procedimiento. Eh, Andrés David, ayúdame porque están colocando pizarra. Listo, espérame. Voy a dejar de compartir. Vuelve a compartir, porfa. Voy. Ya. Ok. Formular el plan de emergencias. Entonces ya me dijo, venga, identifique las amenazas, revise los recursos, analice la vulnerabilidad, evalúe los riesgos, coloque un procedimiento PON y genere un plan de emergencias. En ese plan de emergencias vamos a asignar los recursos necesarios. Esos recursos necesarios son ese presupuesto necesario para mejorar las condiciones del plan de emergencias, ¿cierto? Implemente acciones factibles para reducir la vulnerabilidad, ¿cierto? Para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye, entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación. Siempre se debe tener un plano de evacuación y se debe tener una ruta de evacuación, la cual debe ser lineal, la que me saque a la salida de emergencia. Salida de emergencia puede ser o es la única que da hacia la calle. Tengámoslo presente. Informar, o sea, miremos que la norma, el decreto 1072 y nuestra obligación como encargados del sistema de gestión es informar, capacitar y entrenar, incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad ante una emergencia real o potencial. Y aparte de eso, venga, Andrés David y todos, el punto 10, muy claro, realizar simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos los trabajadores. Es demasiado claro y muy importante porque si yo no hago los simulacros, no voy a poder ni poner mis tiempos de respuestas, ni voy a poder definir cuáles acciones de mejora tengo por hacer. O sea, no voy a poder hacer nada, ¿cierto? Obviamente también me habla de conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias. Esa brigada de emergencias que puede ser comunal, esa brigada de emergencias que puede ser específica, esa brigada de emergencias que lo habla ahí y me lo pone muy claro, que incluya la atención de primeros auxilios, ¿cierto? Entonces, inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el sistema de gestión todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma. Ojo con este tema. ¿Cómo hago yo un simulacro, Andrés David, si no tengo lo mínimo que es una alarma? ¿Cierto? Tengo silbatos, tengo voz a grito entero. En algún momento en un plan de emergencias se especificó que la señora de la portería, se especificó que la señora de la portería iba a salir con el silbato a, a silbar, valga la redundancia, o a alertar por 30 segundos y que ese silbato era el que iba a alertar a la comunidad de la emergencia que se estaba presentando. Entonces, a mí me gustaría poner ese reto, a ver cuántos segundos podemos llegar a silbar, incluya la redundancia, con un silbato y pues
que veamos si ese tipo de acciones son buenas o malas para nosotros, porque no son lógicas para los planes de emergencia. Entonces, efectivamente, la señora estuvo máximo 3 segundos con su silbato y pues, eso no es un sistema de alerta. Entonces, para que lo tengamos presente, que la norma o el decreto 72 sí me habla sobre sistemas de alerta, señalización y alarma. Entonces ya me habla de simulacros, me habla de capacitar y entrenar a todos los trabajadores, obviamente a todos los visitantes, residentes y todo lo demás que pueda llegar a ser afectado. Me habla de inspeccionar equipos, me habla de tener sistemas de alerta, pero aquí también hay algo interesante y es que me habla también de algo que se llama el plan de ayuda mutua. El plan de ayuda mutua es que si yo tengo mi conjunto, ¿cierto? Esa es mi responsabilidad, pero si le pasa algo al conjunto de al lado, o si me pasa algo, el conjunto de al lado me puede ayudar o yo lo puedo ayudar. Eso se llama una definición de planes de ayuda mutua. Eso es un plan de ayuda mutua. Venga, yo tengo mis recursos, usted tiene sus recursos, cuando me pase algo, yo uso mis recursos y usted me ayuda, ¿cierto? No es tan fácil empujar un carro uno solo a que se vengan dos a empujarlo, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del plan de ayuda mutua. Estos 13 puntos son los que me informa el plan de emergencias en el decreto 1072 del 2015 en el 2.2.4.6.25. No me los está inventando Germán, ustedes lo pueden verificar, lo pueden revisar, lo pueden exigir, lo pueden planear, lo pueden hacer. Andrés David, no sé si tengamos alguna duda hasta el momento. Había una pregunta que hicieron al inicio de la intervención. Dice Viviano Tálvaro, en una emergencia, ¿cómo procedemos con las personas discapacitadas en un edificio de 45 pisos? Teniendo en cuenta que los ascensores están bloqueados, se habilita la escalera de emergencia, ¿cuál es la responsabilidad de la copropiedad para ayudar a estas personas? Listo. Tengámosla presente porque más adelante vamos a hablar del tema censos y demás que hace parte de esa vulnerabilidad que se tiene con personas de la tercera edad, personas, pues la parte más complicada que es la evacuación y los tipos de emergencia. Listo, listo, listo. Para que tengamos presente, Andrés David y todos los que están conectados, esto fue algo muy claro como una oportunidad que tuvimos, mi esposita cuando estaba haciendo su tesis de grado, la tesis digo nuestra porque yo estuve ahí y me faltó fue el cartón de la maestría. Eh, Ella hizo un esquema, perdón, un mapa mental de cómo era eh, la gestión del riesgo o el sistema de gestión en la propia horizontal. Nos enfocamos el sistema de gestión en la propia horizontal. Y pues aprovechamos como para sacar algunas cositas ahí para que sea mucho más fácil de entender que es un sistema de gestión en la propia horizontal. Pero dentro del sistema de gestión existe este elemento que es el plan de emergencias. Y la política de gestión del riesgo, que hablábamos ahorita, la ley 1523, que dice que todos los habitantes del territorio colombiano deben tener conocimiento de gestión del riesgo, básicamente me habla de 3 elementos. ¿Qué debo hacer antes, durante y después de cada emergencia? En el antes vamos a mirar, vamos a tener que hacer ese análisis de riesgos que me estaba hablando la 1072 y me va a decir muchas cosas que vimos en esos 13 puntos. ¿Cómo lo vamos a empezar a encaminar? ¿Cómo encaminamos ese plan de emergencias? Entonces tengo en el antes el análisis de riesgos, donde tengo que empezar a mirar mi equipo o mis recursos, ¿cierto? Donde tengo que empezar a mirar la capacitación o formación de las brigadas y donde vamos a evaluar esa capacitación por medio de simulacros. Entonces, ese equipamiento, esa preparación y ese simulacro es básicamente lo que debo hacer antes de una emergencia. En el equipamiento de un edificio común o en una propia horizontal común vamos a encontrar una camilla, botiquín, unos inmovilizadores, una señalización de emergencias y de riesgos.
unos extintores, en algunas y unas alarmas, en algunas copropiedades con más de 100 unidades vamos a encontrar un techo, ¿cierto? Muy probablemente tengamos una red contra incendios, muy probablemente, obviamente, y siempre se requiere en lo posible para el tema de traslados de menores complicaciones, una silla de ruedas y obviamente los elementos de piscina para el que aplique. En el caso de la preparación, pues obviamente vamos a tener las brigadas de emergencia. Y en el paso, pues, a ver, si yo tengo un botiquín y me preparan o sea, a ver, si yo tengo un botiquín y no tengo la preparación, tengo una bonita cajita o bolsito rojo con un resto de cosas que no sé para qué sirve, ¿cierto? Pues si tengo un botiquín y tengo una preparación, lo mínimo que yo debo hacer es una simulación. ¿Para qué? Para que yo me pueda medir y pueda gestionar esos riesgos. Entonces eso se hace con la capacitación y con los simulacros. Lo que uno intenta hacer, bueno, el tema de la virtualidad es algo que ya lo estamos viviendo en este momento, pero este tipo de capacitaciones deben ser, el tipo de capacitaciones de emergencias deben ser presenciales, porque yo no voy a aprender a apagar un incendio con una capacitación virtual si no cojo un extintor y lo utilizo. Entonces, ¿para qué tengo una red contra incendios si no sé si está funcional? ¿Para qué tengo una red contra incendios si no sé si las mangueras sirven? ¿Para qué tengo un desfibrilador si no tengo la capacitación? Entonces, démonos cuenta que existe la exigencia por parte de la norma sobre el simulacro. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Hablábamos del antes, pasamos al durante, que es la ejecución de todo lo que aprendimos en el antes. Y seguimos con el después, que es la continuidad del negocio. ¿Qué busca hacer desde la política de gestión del riesgo y el plan de emergencias? Minimizar los riesgos y minimizar las pérdidas o los daños que se pueden generar a una copropiedad, ¿cierto? Pues la idea principal de esta acción de plan de emergencias es que se minimice ese tipo de daños que se puedan llegar a generar. Y pues obviamente ya empezaremos a mirar los planes de mejora, qué fue lo que hicimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo lo generamos, qué nos falta, no, la alarma no funcionó, pues madre, entonces nos toca volver a probarla, a ver qué fue lo que pasó. No, es que el señor que estuvo con la camilla no sabía. Ah, entonces por eso es la importancia de que ustedes vengan a las capacitaciones. Básicamente, uno de los problemas gigantes, y que vamos a ver más adelante, está también en la falta de compromiso de las personas, simplemente por desconocimiento, ¿cierto? Es desconocimiento de la norma y de saber que ellos también tienen esa responsabilidad. Tengamos en cuenta que dentro de nuestro plan de emergencias, debemos tener la activación del plan de ayuda mutua. Aparte de las empresas aledañas, también tenemos los equipos de socorro. La ayuda mutua también va al bombero, va al policía, va al del ejército, va a la defensa civil, va a la Cruz Roja y la empresa de al lado me va a poder aportar parte de su conocimiento y de sus elementos. Ok, las responsabilidades. Las responsabilidades, yo pongo ICESA, pero a ese ICESA póngale, no sé, el nombre de su encargado del sistema de gestión. Va con la asesoría, va con la inspección, va con el informe de emergencias, va con las capacitaciones. Esa es mi responsabilidad como encargado del sistema de gestión de seguridad del trabajo. El administrador hace parte de las responsabilidades que tiene el plan de emergencias. ¿Por qué? Porque tiene la socialización del informe, las convocatorias a capacitaciones, el control y mantenimiento de equipos de emergencia, no solamente de equipos de emergencia, sino de todos los equipos. Démonos cuenta del accidente que hubo hace poco, creo que fue en Bogotá, no sé si estoy bien o mal, sobre una caldera que llevaba muchos años y que explotó y que tenía un poco de personas heridas
Y pues eso hace parte del mantenimiento y el control de los equipos, ¿cierto? El consejo y la asamblea, la aprobación de los recursos. Recordemos que dentro del 1072 hablaba sobre los recursos, acompañamiento a capacitación de emergencias. Eso es responsabilidad también del consejo y responsabilidad de la asamblea. Siempre que voy a una reunión de consejo, siempre les digo como, venga, lo mínimo que usted puede hacer, señor consejero, es acompañarnos en las capacitaciones de emergencias, porque hace parte de, el ejemplo que damos como líderes elegidos por medio de la asamblea, pero también la asamblea, lo decía ayer en algún momento, que era importante meter dentro de nuestra asamblea la gestión del sistema de gestión. Que qué chévere que podamos informar desde que inicie la asamblea cuál es nuestro plan de emergencias. En caso de emergencia, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos acudir? ¿Cuál es el punto de encuentro? Y por eso también hace parte de la responsabilidad el residente, asistir a las capacitaciones y obviamente el cuidado de los equipos de emergencia. ¿Eso qué va a generar? Pues una comunidad segura. Va a generar que podamos tener nuestros equipos al día, nuestros mantenimientos al día y que cuando se presente una emergencia, nosotros podamos actuar inmediatamente. Ok. El plan de emergencias es un documento con procedimientos los cuales nos permiten, acordémonos ahorita de lo que nos decía, saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Pero fuera de saber qué hacer, recordemos de que en el 1072 nos hablaba de unos PON, de unos procedimientos operativos normalizados. Ese documento hace parte del plan de emergencias. Esos documentos son el plan de emergencias, perdón. Su finalidad es reducir las posibles consecuencias humanas, económicas y estructurales que puedan derivar de una situación de emergencia, minimizar los daños que se vayan a generar. Pero de nada sirve, señores administradores, que tengamos un plan de emergencias allá guardado en una carpeta si no lo socializamos. Pues este plan integra un conjunto de estrategias que permite reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta una emergencia. Recordemos que vamos a mirar el análisis de vulnerabilidad, vamos a revisar que tengamos los equipos, los recursos, que tengamos los procedimientos, que tengamos eh, todo, absolutamente todo, en orden para poder atender una emergencia. Esta plantilla la tenía ¿en qué ha sucedido? Pues esto, ustedes saben que nosotros asesoramos empresas tanto en Bucaramanga, en Barranquilla, bueno, en otras ciudades, y pues obviamente yo coloco acciones que han sucedido o emergencias que han sucedido. En este caso yo puse unas cosas de Barranquilla, en discotecas, bueno, el tema de incendios en centros comerciales, bueno, las personas que, pues obviamente toman decisiones fatales, pues eso nos conlleva a activar un plan de emergencias. Esas, esa activación de plan de emergencias es supremamente importante. Hablábamos al principio de algo puntual, que era la emergencia que estaba sucediendo en este momento con el tema del tornado, ¿cierto? Del huracán, perdón, del huracán. Y pues, obviamente, uno de nuestros mayores riesgos es el riesgo de sismos, ¿cierto? Por nuestra cordillera, por nuestra zona geográfica, por tener, pues, obviamente, el segundo nido sísmico del mundo. Primero queda en uno por allá en Afganistán, el segundo queda aquí en la Mesa de los Santos, a pocas horas de Bucaramanga. Y pues es el segundo nido sísmico, es la unión de tres placas tectónicas. Y ese, pues obviamente nos puede traer eh, consecuencias graves a nivel país. Estos son unos pequeños sismos que tengo guardados de otros países, pues quiero que puedan ver.
Regáleme un segundo que estoy colocando porque me volvió a dejar sin sonido. Andrés David, Señor, ¿dónde es que es? a ver, te voy a dejar de compartir pantalla. Vuelve a compartir, pero antes de activar todo, en el costado derecho hay una casilla que dice compartir Sonido. sonido. Ok. Listo, ahí ya me parece que estás con el sonido. Bueno, este tipo de cosas pueden suceder. Miren, yo les voy a decir una cosa. Este sismo de Japón fue el que causó el tsunami. Y siempre lo he dicho en mis capacitaciones, eh, los japoneses estaban preparados para un tsunami. Estaban preparados para un tsunami de 20 metros. Lo que nunca esperaban es que el tsunami fuera de 40 metros. Ellos tienen unos diques cerca a la costa que pues obviamente ayuda a disminuir el el riesgo, ¿cierto? Porque ellos estaban preparados y ustedes saben que tanto en Chile como en Japón por sus condiciones y por los repentinos sismos, ellos se preparan para este tipo de acciones. Y pues obviamente, si se dan cuenta, pues muy probablemente pueda suceder y pues lo importante de acá es estar preparados, saber qué hacer, cómo hacer, qué debo hacer, qué sirve, qué no sirve, ¿cierto? No puedo imaginarme estar en ese sitio y pues hacerme al lado, no sé, de un estante,
sabiendo que el estante, como se pudieron dar cuenta, puede llegar a caer. Una de las cosas que me hablaba el decreto 1072 es la identificación de riesgos. Y en este identificación de riesgos, quiero que ustedes me identifiquen. Voy a dejar de compartir un momento, voy a colocar aquí el chat. Me identifiquen cuáles son esos riesgos que ustedes pueden llegar a, a tener, ¿cierto? Dentro de sus edificaciones, sus casas y todo lo demás. Incendio, dice Catherine. ¿Qué más? Riesgos de caídas, ¿ok? Cortadas, hemorragias, riesgo de accidente, claro que sí. Bueno, uno de los clásicos o de los normales que vamos a poder llegar a encontrar normalmente en nuestras comunidades, en nuestras edificaciones, las velas prendidas, materas o caída de materas, cargadores conectados, fogones prendidos. Recordemos que hace una semana aproximadamente murieron 2 personas en Santa Marta por dejar un tema de fogones prendidos, eh, fugas de gas, sismos. El sismo es la emergencia a la cual se le tiene un poco más de respeto porque trae muchísimas emergencias adicionales, trae fugas de gas, trae cortocircuitos, trae inundación porque puede partir las tuberías, obviamente puede traer explosiones, puede traer caídas a distinto nivel o caídas a mismo nivel. Pues obviamente eso hace parte de lo que puede producir una emergencia y pues la identificación de riesgos, ¿cierto? ¿Qué debo tener en caso de un sismo? Pues, una identificación de mis rutas de evacuación claras. Debo tener un punto de encuentro claro, ¿cierto? La caída de distinto nivel, el tratamiento de las personas inmediato, de, el tratamiento de las personas de inmediato pues, que sufren la caída, ¿cierto? Las fugas de gas, el conocimiento de dónde se encuentra la llave maestra, la llave principal, perdón, la llave principal del gas, pues, es una de las cosas principales que se debe tener. Y pues otras cosas que se pueden llegar a presentar. Esto es una campaña de sensibilización vial que se hizo hace un tiempo y pues que hace parte también de lo que puede llegar a ocurrir en nuestras copropiedades con el tema de velocidades. Simplemente no es un tema natural, es un tema ya del ser humano que me gusta que la gente lo pueda ver para que lo pueda identificar y pues obviamente que se pueda compartir porque no faltan los Juan Pablo Montoya o los Schumacher en las copropiedades y pues esto es una vaina del día a día, ¿no? ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranca.
¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí, listo. ¿Pudiste ver el niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá. Eso es parte de nuestros riesgos. Una de las cosas que habla ahí sobre las zonas residenciales, pero tengamos en cuenta de que eso es urbano. Nosotros estamos hablando de nuestros conjuntos residenciales y la velocidad máxima permitida dentro del conjunto debería ser de 10 kilómetros a máximo 20 kilómetros, teniendo en cuenta de que pues, obviamente tenemos peatones, tenemos niños, tenemos parques infantiles, tenemos personas adultas, tenemos todos los tipos de personal que se pueda llegar a producir con un accidente de este tipo. Entonces, hace parte de nuestro riesgo, ¿cierto? Entonces, bueno, esto de todas formas va a ser compartido para que lo tengan y lo presenten ustedes también y lo puedan compartir. Hablábamos de análisis de recursos, de análisis, perdón, de riesgos. Ya hablamos de los análisis de riesgos, cuáles son los riesgos que nos representan. En este momento hablamos de los recursos, ¿cierto? Recursos como botiquines, alarmas, extintores, elementos de piscina, ¿cierto? Elementos de rescate de piscina como lo son los aros salvavidas. Hablamos de camillas, no solamente hablamos de una camilla fija inmovilizadora naranja, sino también hablamos de una CETAR, que son camillas de traslado más rápido y son portátiles, mucho más cómodas. Hablamos del desfibrilador y pues obviamente ese tema de recursos depende de nuestros riesgos. O sea, si yo tengo una planta eléctrica y el conocimiento de los riesgos que tenemos, si yo tengo una planta eléctrica y le voy a colocar un extintor de polvo químico seco, pues voy a tener presente de que si se llega a presentar un problema con la planta eléctrica y uso el extintor de polvo químico seco, muy probablemente sí me apague el foco, pero se me vaya a dañar la planta eléctrica, ¿cierto? Entonces, para eso existen los extintores de CO2. Esos botiquines que se venden comercialmente, que son, no sé, 20.000 pesos, 30.000 pesos, que son botiquines que tienen alcohol, que tienen algodón, que tienen yodopodibona, solución, que tienen, eh, bueno, que tienen un mundo de cosas que en la práctica eh, puede hacer un daño peor que lo que puede llegar a ayudar a la persona. Primero, por falta de capacitación y entrenamiento. Y segundo, porque son elementos que no se deberían usar, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Y los leo. ¿Qué puede pasar si yo le coloco algodón a una herida abierta o limpio con algodón? Lo leo. Se pega el algodón a la herida y lo infecta. Claro que sí. La herida el algodón puede pegarse a la herida y puede generarme, pues primero, temas de limpieza al momento de, de, de atender la herida en una clínica, pues obviamente van a tener que quitarle esos grumos de algodón y pues va a ser más doloroso. Entonces, para eso tenemos que tener, obviamente, otro tipo de recursos. Ese tema de los botiquines también se los compartiré para que ustedes verifiquen y hagan su checklist dentro de sus copropiedades y pues revisen que sus elementos que tengan, primero tengan la fecha de vencimiento que es y segundo, que sirvan para lo que realmente debe servir y que tengan lo que deben tener.
Otro de los recursos que se tienen dentro de las copropiedades son los extintores y el gabinete contra incendios. Nuestros gabinetes contra incendio, voy a hablar específicamente, inicio con los gabinetes, tienen un soporte, ¿cierto? Tienen un soporte de canastilla. Ese soporte no es para que la manguera se vea bonito. Ese soporte es para que la manguera salga de un punto, de un punto de riesgo, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos de un punto de riesgo es que normalmente las llaves de los gabinetes, a veces en otras copropiedades que no son ninguna de las de ustedes, tienen un manojo de llaves gigante, ¿cierto? Entonces, si se presenta la emergencia, sale corriendo el vigilante con el manojo de llaves y no encuentra, mientras tanto la emergencia va avanzando y pues no se tiene el conocimiento de las llaves. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper el vidrio. Entonces, rompemos el vidrio y resulta, no sé si ven el mouse, ¿sí? Ok. Resulta que cuando se parte el vidrio, obviamente lo que me va a quedar acá son estillas o pedazos de vidrio que si yo no tengo este soporte, pues la manguera va a estar en el piso y cuando yo vaya a tirar la manguera, lo que va a pasar con esas estillas o con esos pedazos de vidrio, como no son vidrios de seguridad, como deberían ser, pues lo que va a hacer es cortar la manguera, ¿cierto? En cambio, este soporte tiene dos Ls, dos soportes acá, que hacen que esto se mueva para adentro o para afuera. Entonces, ese soporte, y hago mucho énfasis en ese soporte porque veo muchas copropiedades que no los tienen. Y pues obviamente para mí es importante de que ustedes en sus copropiedades tengan este tipo de elementos completos. Entonces, ese soporte es para eso, para sacar de la zona de riesgo a sus gabinetes, a sus mangueras, perdón. Asimismo, vamos a tener un hacha doble función, vamos a tener un extintor y obviamente una válvula angular de pulgada y media donde se conecta la manguera, una llave spanner que es para apretar o para colocar más mangueras. Pero, y lo más recomendable, que en este caso, es un martillo de fragmentación. Gente no sabe cómo partir un gabinete. Entonces, hace parte de lo mínimo que ustedes deben tener dentro de sus gabinetes contra incendio. Y ojo con esto, los extintores, como ustedes se dan cuenta, como se han podido dar cuenta en cualquier lugar en sus propiedades, tienen colores. Existe el extintor de CO2, que es este que estábamos viendo acá, o el gas carbónico, que es para equipos eléctricos o electrónicos que no dejan residuos y que no dañan el equipo. Existen extintores multipropósito, que son ABC, ¿cierto? Cuando hablamos de ABC, son los tipos de fuegos que puede llegar a apagar. Existen los extintores de agua a presión, que son solamente equipos de madera, papel, cartón y plástico, que son extintores para sólidos combustibles. Entonces, otra formación que va muy complementaria al plan de emergencias, pero que aquí tiene que ser un brochazo por temas de tiempos. Y una cosa que deben tener muy presente es, venga, ¿con quién estoy haciendo las recargas y cómo verifico los extintores en los cuales estamos recargando? Ojo con esto porque esto es demasiado importante. Es una filosofía, es una vaina donde nosotros entramos a auditar las empresas que hacen el mantenimiento, los contratistas, porque tengo muchos problemas con la violación de equipos. ¿Qué es la violación de equipos? Que cogen y aquí, ustedes cuando vayan a mirar un extintor, tiene un huequito con una capa protectora. Entonces lo que hace la gente o las personas es meter un clipcito y arreglar el manómetro. Ojo con eso. Esa capa protectora es un pedacito de cinta que ustedes tienen que pasar por encima del dedo. Ustedes pasan el dedo por encima de la capita y se van a dar cuenta que tiene que estar totalmente cerrada sin ningún tipo de violación. Otra mala práctica que se ha presentado y que hemos visto mucho en varios conjuntos es la práctica de pasar anillos.
¿Qué son pasar anillos? No le están haciendo el mantenimiento como es al equipo, no están despresurizando, no están abriendo, no están quitando la válvula para poder hacer el mantenimiento general o la recarga general del equipo. Están pasando el anillo. Ojo con eso, administradores. Revisen, porque esos equipos son los que pueden salvarle a ustedes mismos, eh, minimizar las pérdidas. Pues son los equipos por los cuales ustedes están pagando. Revisen y hace parte, obviamente, de nuestro análisis de riesgos que tenemos que llegar a generar para que estos equipos, tanto estos como estos, se encuentren dentro de nuestras propiedades. Puntos de encuentro. Son aquellos sitios que tienen un campo abierto o en lo posible despejado y se puede considerar como un área segura. Muchas copropiedades, Bucaramanga, Barranquilla tiene un crecimiento ni el berraco. Y muchas ciudades, Bogotá, yo cuando voy a Bogotá, Cali tiene un crecimiento y pues se nos están quitando y se nos están quedando los puntos despejados, lo posible despejado, los campos abiertos, ¿cierto? Y pues el único campo abierto es, por ejemplo, el parque que queda a 2 cuadras. Ese parque que queda a 2 cuadras, pues es muy difícil pasar por medio de todos los edificios y todo lo demás. ¿Qué se sugiere en ese tipo de condiciones? Venga, activemos el plan de ayuda mutua, activemos nuestro plan de emergencias, hagamos cierre viales, tratemos de minimizar, obviamente, y salgamos a la calle para poder eh, buscar ese refugio. Obviamente, por la altura de esas copropiedades puede llegar a presentarse más accidentes. Entonces, por eso cuando uno habla del sismo, uno le dice, venga, resguárdese, espere a que el sismo haya pasado y evacúe. Tenga en cuenta que mientras el sismo esté presente, muy probablemente vaya a haber rotura de vidrios, muy probablemente vaya a haber caída de materas, muy probablemente vaya a existir eh, caída de materiales de las fachadas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de condiciones hay que tenerlas presente porque pues hace parte de la salida hacia el punto de encuentro. Las rutas de evacuación. Ahorita hablaba y vi un comentario sobre el 45 y sobre el uso del ascensor. Eh, el ascensor muy probablemente en un sismo, en un incendio, toca pararlo. Es lo básico del tema y la evacuación de las personas tiene que darse al momento de inmediato dependiendo de la emergencia. Si estamos hablando de un incendio, ¿cierto? Pues obviamente tenemos que evidenciar en qué lugar se presentó el incendio, hay forma de salir, hay forma de evacuar. eh, Toca ver todas las condiciones, porque todas las emergencias, absolutamente todas son diferentes. Miremos lo que pasó en España, en Zaragoza. En una hora se estaba quemando una torre completa. Hubo pérdidas de familias enteras. ¿Por qué? Por no tener estos tipos de procedimientos claros, por no generar una evacuación a tiempo, por esperar a ver si será que sí o será que no, por no tener una respuesta inmediata. Entonces, la evacuación tiene que ser una evacuación lineal que me lleva a una salida de emergencia, dependiendo de la emergencia, dependiendo de la emergencia. Ahora, pues obviamente existen condiciones como no, se prendió el club de basuras y las rutas de evacuación están tapadas porque resulta que el edificio no tiene escaleras de emergencia. Entonces, son condiciones que se van a ir dando y son instrucciones que se tienen que ir dando con la comunicación. Esa comunicación que debe ser asertiva, esa comunicación que debe generar información para poder atender la emergencia, no para generar más pánico. Entonces, una evacuación tiene que ser de manera segura, dependiendo de la emergencia y ubicarse hacia los puntos de encuentro que las personas encargadas tengan en el momento de la emergencia presente.
Las rutas de evacuación, hay rutas de evacuación que se utilizan o hay luces de emergencia en las rutas de evacuación. Venga, esas luces de emergencia tienen que tener mantenimientos. Hay que hacerle mantenimientos. Mire, el 80% de las copropiedades que yo visito, encuentro que las rutas de, perdón, que las escaleras de emergencia tienen luces de emergencia y que no tienen el mantenimiento realizado. ¿Por qué? Porque voy a chequearlas o voy a utilizarlas y no funcionan. Entonces, ¿qué va a pasar cuando suceda una emergencia real? Pues que no va a funcionar. Y si no funciona, pues la responsabilidad de quién es. Cae sobre el administrador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el gerente de la copropiedad. Deben estar despejadas y libres. Sí, la materita es bonita ahí en el pasillo porque le da vida, le da verde, pero no es posible la materita ahí, porque esa materita al momento de una evacuación la va a hacer caer y las personas van a pasar por encima suyo y usted va a poder tener o sufrir otra emergencia y nos va a tocar cargarla y nos va a tocar moverla y nos va a dañar la evacuación rápida y oportuna. Venga, las ciclas no se ponen en los pasillos, las materas no se ponen en los pasillos, los muebles, tengo lobbies completos en cada piso, en algunos conjuntos residenciales, eh, y pues obviamente eso hace que podamos tener una emergencia mayor. Las salidas y puertas no deben ser giratorias o corredizas. Venga, la salida, las puertas, y quiero que ustedes miren hacia sus propiedades horizontales. ¿Hacia dónde abre la puerta? ¿Abre hacia adentro o abre hacia afuera? Las puertas deben abrir hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque si abren hacia adentro y hay un colapso de personas intentando abrir, como lo que pasó en Bogotá hace unos años de la discoteca, van a presentarse emergencias peores. Entonces, eso hace parte de los tips necesarios del análisis de riesgos que se debe tener al momento de establecer un plan de emergencias. Esto fue una emergencia ocurrida, si no estoy mal, fue en Brasil. Fue algo muy parecido a lo que ocurrió en Bogotá, en una de las discotecas. Esto también fue en una discoteca. Básicamente, las personas, más que por asfixia, murieron por aplastamiento. Al menos 230 jóvenes murieron asfixiados y aplastados en un incendio declarado en la discoteca Kiss de la sureña localidad de Santa María. Aparte de este trágico balance mortal, ya se sabe que más de 130 personas se encuentran hospitalizadas con lesiones de diversa gravedad, algunas de ellas en estado muy grave. Haciendo un simple cálculo se puede llegar a la conclusión de que pocos salieron ilesos del incendio, puesto que en el momento de la tragedia se contabilizaron en la discoteca entre 300 y 400 jóvenes. Psicólogos, médicos, enfermeros, asistentes sociales, voluntarios, soldados y policías no dan abasto para atender a todas las personas que piden información sobre el paradero de sus familiares y amigos. Muita gente, tanto nos andares. Bueno, básicamente, no dejo todo por aquí, pero no me quite tiempo de explicación y de preguntas. La emergencia se presenta, obviamente, dentro de la discoteca y pues esa emergencia pasa a que las personas no pueden salir del lugar. Básicamente, por lo mismo que pasó en Bogotá, las puertas abren hacia adentro y al momento en el que están en la emergencia y todos empiezan a acumular en la puerta, pues obviamente no va a poderse abrir la puerta. Entonces, la invitación a lo que hago inmediatamente es que revisen sus puertas y sus salidas de emergencia hacia dónde dan. Hace parte de esa responsabilidad. Cuando hablamos de brigadas de emergencia, hablamos de un grupo de personas organizadas con conocimientos, entrenamientos y práctica. Hay muchas personas que en este momento yo sé que me están odiando por todas las imágenes que estamos pasando, pero hace parte de la sensibilización, ¿cierto? Hay que tener presente en qué estoy, en qué puedo y en qué no puedo. Hablaba Andrés David sobre el tema de la persona que se queda en shock. ¿Cómo hago yo para generar que el jefe de la emergencia o el jefe de la brigada sea una persona que se me quede en shock? Entonces,
tienen que ser personas que se encarguen de capacitarse, que apoyen ese plan de emergencias, que apoyen, que verifiquen ese tipo de situaciones o esas recomendaciones que se dan directamente desde los asesores de seguridad en el trabajo para que puedan mejorar y que cuando vaya a pasar una emergencia puedan actuar. Entonces, su actuar está desde la prevención y control de riesgos que puedan generar una emergencia dentro de las instalaciones, que la empresa busca salvaguardar el bienestar de todas las personas que lo integren. Ese es el concepto, ¿cierto? Y brigadista es el que se encarga de hacer. Ese brigadista es el que se encarga de mover, de coger el extintor, de poner, de apuntar, de hacer, de traer la camilla. En un momento dado, todos, en una emergencia, mire, yo creo que en este momento Estados Unidos o Miami, el estado de Miami, está en alerta máxima perdón, en el estado de Florida, perdón, está en alerta máxima por el huracán. Todos están simplemente pendientes del huracán. O sea, en este momento todos se convierten en brigadistas, las personas van a ayudar, las personas van a resguardarse, a tratar de minimizar esa emergencia que está siendo avisada, ¿cierto? Creo que todos vieron la forma en la que la alcaldesa de uno de los estados, se pronunció y ¿cómo? De Tampa. Ok. La alcaldesa de Tampa dijo, si ustedes se quedan, se mueren. Entonces, a ese nivel es que nosotros tenemos que empezar a operar en nuestras brigadas de emergencia, en nuestro personal y pues obviamente que sepamos que los brigadistas son personas que van a actuar. Ojo con esto porque hay una cosa que me sucedió hace un tiempo. Me decía, pues una de las condiciones que ustedes se dan cuenta en las capacitaciones de emergencia que las personas no bajan, ¿cierto? Y el que baja es el señor o la señora de la tercera edad, o el niño, o el adolescente. Y pues me decía en alguna ocasión un señor, no, pero es que las personas que van son las de la tercera edad o señores ya de edad avanzada. Yo, venga, no quiere decir que porque ellos sean personas de edad avanzada no puedan servir. O sea, tenemos X cantidad de cosas por hacer, tenemos comunidad que atender, ¿cierto? Y estas personas están aprendiendo a ser brigadistas y van a tener su momento al momento de atender una emergencia o su lugar al momento de atender una emergencia, ¿cierto? Las brigadas de emergencia, para mí, para Germán, por el concepto que tiene Germán de brigadas de emergencia para una propiedad horizontal, para Germán Martínez, como profesional y especialista en emergencias, el concepto de brigadas de emergencia deben ser integrales. Las personas deben saber cómo actuar en caso de un incendio, cómo actuar en caso de un primer auxilio, cómo actuar en caso de tener que dar una declaración hacia un medio de comunicación, cómo actuar en caso de que tenga que hacer una reanimación, cómo actuar en caso de que tenga que evacuar, ¿cierto? Sí, hay una estructura de las brigadas, donde empezamos con un puesto de mando unificado, donde generamos un comité operativo de emergencias, donde hay un jefe de la brigada. Pero ¿qué pasa cuando somos un edificio, no sé, de 7 pisos, una torre de 25 unidades residenciales y nunca bajan a las capacitaciones? Pues nos toca gerenciar la emergencia desde la administración y empezar a hacer el puesto de mando unificado y empezar a hablar con los del consejo y empezar a delegar funciones y a ver quién me puede ayudar dependiendo de cada una de las emergencias que ustedes tienen. Y lo principal, mire, yo siempre le digo a las personas de los edificios, el administrador no se va a venir de su casa a atenderle una emergencia. O cuando se venga, o si es una emergencia directa del edificio, muy probablemente va a llegar cuando ya todo haya pasado. Pero sí debemos saber manejarla. Sí debemos aprender a manejarla. Sí debemos aprender a gerenciar la emergencia. Y para eso debemos tener recursos
para eso, de recursos disponibles me refiero a los elementos, ¿no? Para eso debemos tener a nuestros trabajadores de planta capacitados. Para eso debemos convocar a nuestros residentes a que hagan parte de este tipo de brigadas. Una de las cosas que siempre he mostrado en mis capacitaciones, y es muy importante que ustedes lo tengan presente porque cae la responsabilidad sobre ustedes. Venga, ¿quién da la autorización a la vuelta, o sea, a la de vuelta, a devolverse al edificio después de un sismo? ¿Quién tiene que dar esa autorización? ¿El presidente del consejo, el administrador, la vecina que siempre echa vainas? ¿Quién? Veamos este caso que es particular, porque básicamente 45 minutos después, el edificio colapsa. Después del sismo, no tiene sonido, así que tranquilos. Ese fue el sismo que hubo en México hace unos años, en el 2017. Eh, Edificio Atlas, un centro comercial mm, normal. Si se dan cuenta de lo que hablábamos de las calles, es una de las cosas que uno de los recursos que uno tiene. Y pues básicamente la gente se amontona hacia el punto de encuentro que pues en ese momento se hizo en la mitad de la calle, ¿cierto? Tratando de ser un espacio despejado. Pero si se dan cuenta, 45 minutos después, donde todo el mundo ya se había eh, metido en sus lugares, ya estaba en otras condiciones, el edificio colapsa. Fue uno de los edificios que también dejó bastantes muertes y pues obviamente esto va a la sensibilización de, venga, si pasó un sismo, llamemos a gestión del riesgo, llamemos a defensa civil, no nos pase como lo que nos pasó con el Space de la caída de la primera torre, que llegó gestión del riesgo con sus ingenieros estructurales y dijeron, no se puede ingresar, evacúen. Eso hace parte también de la administración, de la gestión del riesgo y de la administración de lo que ustedes hacen en la autorización de seguir al lugar. Hay diferentes formas de socializar el plan de emergencias. Nosotros, por lo menos desde nuestro conocimiento, están las capacitaciones prácticas. Eh, Adicional a eso, existen talleres que se generan como pequeños brigadistas. Nosotros generamos desde ICESA, hablo desde ICESA por ser nuestro, por ser la charla de hoy y pues por el ejemplo que nosotros tenemos hacia seguridad en el trabajo. También tenemos un tema de videos donde le mostramos a la gente, bueno, este es un video de pequeños brigadistas, me gusta que la gente vea a los niños actuar, porque básicamente ese es el futuro de nosotros, o ese es el granito de arena que estamos dejando nosotros en la comunidad. Perdón un segundo que no sé qué pasó acá. Por favor. Bueno, Andrés David, ¿cómo te ha parecido hasta el momento? No, Estamos muy teniendo. interesante, Germán. Muy, muy interesante y creo que nos ayuda mucho a entender cómo, lo que hablamos al inicio, ¿no? Parte de todo el proceso de las emergencias es cómo se reacciona y cómo afrontar y tratar de no entrar en pánico ante posibles eventualidades. Creo que eso es lo que yo más trato de resaltar. Más allá de, pues, obviamente todo el componente técnico y
la parte normativa, como lo mencionaste al inicio, y cómo se tiene que cumplir con lo establecido a nivel legal. Es muy importante saber cómo actuar ante las diferentes eventualidades que puedan presentarse. Para las personas que tienen algún tipo de pregunta, vayan dejándolas a través del chat, que una vez finalicemos con la intervención de Germán, vamos a pues, atender los comentarios que ustedes vayan dejando por escrito. Bueno, y por el chat, ¿cómo les ha parecido hasta el momento la información? Leonardo dice que muy importante, nos orienta en el proceso de la implementación del plan de emergencias, debemos socializar y poner en marcha. Muchísimas gracias al doctor Germán, que es súper la información que hasta el momento nos ha brindado Germán. Hay un par de pequeños inconvenientes técnicos con el computador, pero ya está Germán nuevamente. Y aquí estoy. Bueno, una de las formas, bueno, ya de todas formas estaba pronto a acabar con la presentación. No sé qué pasó, pero bueno, se bloqueó el PowerPoint. Pero bueno, este tema de pequeños brigadistas para mí ha sido una forma práctica, porque básicamente es la forma en la que los niños dicen, venga, yo quiero estar ahí, quiero que me lleve mi papá, y pues obviamente siempre el niño va a ir acompañado de un adulto. Y ha sido la forma en la que nosotros hemos podido enseñarle a los adultos por medio de los niños. Entonces ellos saben que es un RCP, se hace un tema de técnica de Heimlich, se hace un tema de control de incendios, se muestra obviamente todo el tema del gabinete contra incendios, se le enseña todo lo que hemos venido hablando el día de hoy, todo eso se le enseña a los niños en la práctica, que es lo que nosotros como adultos deberíamos realizar. Adicional a eso, pues, aparte de las capacitaciones, de las capacitaciones con niños, nosotros tenemos un producto que es la difusión del plan de emergencias y contingencias. Este es para mí, Germán, es uno de los últimos eslabones, pero el más efectivo en cuestión de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo entregarle a cada uno de mis residentes su plan de emergencia. Lo que hacemos es compartirlo, obviamente, en cada una de las copropiedades, basado en su propio plan de emergencias. Usted puede salvar la vida de sus residentes y trabajadores. Así es, una rápida y correcta reacción ante una emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es necesario despertar conciencia entre las personas sobre la importancia de capacitarse y estar preparados para enfrentar una emergencia. Por eso es indispensable que su comunidad sepa cómo actuar en los diferentes escenarios de emergencia que se puedan presentar dentro de su conjunto residencial, copropiedad o empresa. La difusión de esta información no solo es un compromiso moral con su comunidad, es una responsabilidad legal. Según el marco normativo colombiano, es obligatorio difundir y socializar el plan de emergencias con todo el personal y la comunidad. Pensando en esto, Grupo ICESA ha diseñado un formato de video para la socialización del plan de emergencias de cada conjunto residencial, o propiedad o empresa. Una herramienta que les será de gran utilidad por un gran periodo de tiempo. Gracias a la tecnología será más fácil hacer llegar este plan de emergencias a todos sus residentes y colaboradores. No esperes más, agenda la grabación de tu plan de emergencias con uno de nuestros asesores y ayuda a salvar vidas. Vuelvo e insisto, son maneras de cómo poder difundir nuestro plan de emergencias, cómo poder socializar nuestro plan de emergencias. Cada día aprendemos más y una de las cosas que siempre hablo al momento de dar las charlas, y que esto no es algo
donde nos han venido enseñando siempre en emergencias, y es que siempre hay que saber a tener paz en el momento de caos. Nosotros, como seres humanos, al momento de generar un caos, nos nublamos, nos choqueamos, nos quedamos completamente paralizados y pues obviamente hay que saber manejar la situación, ¿cierto? Porque dependen vidas de sus manos, dependen personas de sus decisiones. Y si usted no es paz en el momento de caos, pues vamos a tener muchos más problemas. Listo, Andrés David, hermano, espero que les haya gustado, espero que obviamente esto es un tema supremamente gigante y César lo que ha venido haciendo es tratando de generar cultura en seguridad en el trabajo. Hemos intentado ser los líderes de seguridad en el trabajo y por eso de manera integral todos nuestros servicios se encuentran disponibles para poder disminuir los riesgos de las copropiedades. Bueno, Germán, muchas gracias. Yo creo que ahora sí, prende tu cámara a ver si eso. Bueno, la gente, las personas por el chat están escribiendo que muy importante la información, que muchísimas gracias, excelente capacitación, que si les podemos compartir pues la presentación y bueno, todas las memorias de lo que nos proyectaste el día de hoy. Hay un par de preguntas por el chat. eh, no sé si te las voy leyendo o Vale. quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Eh, Bueno, esta pregunta era con respecto a los extintores y es en qué se diferencia el tipo de color y que En el normalmente el tipo amarillo de, es el que está en el gabinete de incendios. a ver, el tipo de colores depende del producto químico que tiene, ¿cierto? Y de lo que pueda atacar. Por ejemplo, eh, existen dos extintores multipropósito, el Solcaflam y el polvo químico seco. El polvo químico seco es un extintor hecho a base de monosfosfato de sodio, es corrosivo y pues daña los equipos eléctricos y electrónicos. El Solcaflam, que ya está ordenado a salir del mercado, es un gas licuado que trabaja por enfriamiento. Entonces, los tipos de colores van dependiendo del químico y de lo que puede apagar. Por ejemplo, el dióxido de carbono, como su nombre lo dice, tiene CO2 o dióxido de carbono y es de color rojo. No tiene manómetro porque es un gas que se mete a alta presión, ¿cierto? Y pues trabaja de enfriamiento. Son cosas que se van, que es una capacitación larga hacia el tema de contraincendios o de perdón, de extintores. Pregunta Amparo Ariza, las medidas de las mangueras de sistema contra incendio, ¿el largo debe llegar al máximo del piso a cubrir o la norma exige una medida estándar a cumplir? La norma, pues existen diferentes medidas de mangueras. Está la de 15 metros, la de 30 metros. La convencional es de 30 metros. Y se supone que debe coger y debe llegar hasta la última, debe ser completamente, debe cubrir totalmente el piso, ¿cierto? Entonces, tenemos varios conjuntos que de pronto no cubren el piso y vamos y miramos y tiene dos mangueras. ¿Por qué tiene dos mangueras? Porque hay que unir la manguera para poder lograr la medida que se requiere para poder entrar hasta la última habitación, por ejemplo. Pregunta Catherine Abucheibe, ¿se puede realizar un simulacro de evacuación en un edificio sin haber socializado el plan de emergencias y evacuación? Sí, sí se puede hacer un simulacro sin haber socializado. Mire, no les dé miedo hacer los simulacros. Los simulacros, como su nombre lo dice, son simulaciones para poder ver cuál es el tiempo de respuesta, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las embarradas que tuvimos. Un simulacro que no tenga embarradas no fue un simulacro bien realizado. Si no tiene planes de mejora, no vamos a poder ver y socializar ante la comunidad cuáles son esos riesgos existentes. Carolina González, si en una copropiedad
de 160 unidades residenciales aún no cuenta con brigada de emergencia, ¿cómo se puede conformar? Una de las cosas es la, a ver, el doctor Ramiro me hablaba sobre el artículo 50 de la ley 75 sobre las responsabilidades que tiene el administrador, ¿cierto? Y los residentes. Él me decía, digo él, porque y le he hecho el ganso a él, porque siempre para mí ha sido el problema que las personas no bajan a las capacitaciones, ¿cierto? Entonces, primero yo cojo como brigadistas a mis trabajadores. ¿Quiénes son mis trabajadores? Independientemente de su forma de vinculación. A las señoras que nos colaboran con el mantenimiento de las áreas comunes, al señor piscinero, a todos mis trabajadores tercerizados, los cojo, los capacito y pues obviamente hago la invitación a toda la comunidad para que pueda prestar. Pero lo principal para que esto pueda empezar a avanzar es generar simulacros para que podamos ver los tiempos de respuesta y obviamente sensibilizar. Segundo, tener los elementos de emergencia, o sea, los recursos necesarios para que puedan, obviamente, ver esas necesidades. Y pues tercero, empezar a sensibilizar para que la gente se dé cuenta de la importancia de poder atender este tipo de emergencia. Eh, Aquí tenemos ya de una de Viviana. En una emergencia, ¿cómo procedemos a las personas discapacitadas en un edificio de 45 pisos? Hablábamos al principio eh, de los tipos de emergencias que se puedan llegar a presentar. Una de las cosas que se deben hacer, y no la vi ahí, una de las cosas que se tiene que hacer es el censo de personas de la tercera edad, personas con discapacidad o con movilidad reducida, disculpen, y pues obviamente el conocimiento de esas personas sí, el conocimiento de tener esas personas hace que nosotros podamos empezar a saber cómo vamos a actuar en la emergencia, cómo vamos a comunicarnos, qué debemos hacer. Recordemos que pues obviamente sí existe el tema de evacuación que lo van a realizar las personas a su manera y pues obviamente voy a tener que atender a esa persona en algún momento, pero debo saber de qué manera segura para todos lo voy a realizar. Pues eso es un protocolo ya con conocimiento de las personas o con un protocolo de censo. El censo, pues yo sé que por protección de datos y sé que por cuestiones de todos se debe realizar, ¿no? Entonces es importante eso, tener el censo y pues obviamente un protocolo de cómo lo voy a manejar. Viviana también dice, en relación con el uso de las escaleras de emergencia, según la norma técnica NTC, esta escalera debe cumplir con los requisitos específicos de construcción, iluminación y seguridad. Sin embargo, no establece explícitamente que su uso esté totalmente prohibido para el traslado entre pisos en situaciones que no sean de emergencia. Es cierto que su función principal es para emergencias, pero considero que podría ser razonable permitir su uso en otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de personas que sufren de agorafobia y permiten no utilizar ascensores, las escaleras de emergencia podrá ser su única opción viable. ¿Existe alguna norma que prohíba este uso o que pudiera considerarse como una violación de las regulaciones medioambientales? No, no existe una norma porque nosotros al momento de tener una emergencia, pues tengamos presente de que primero, las escaleras de emergencia deben tener puertas cortafuego, que deben ser automáticas al momento de cerrar, ¿cierto? Yo puedo intercomunicarme entre una con otra, obviamente haciendo buen uso. Una de las malas costumbres que se tiene para esas puertas cortafuego es dejarlas abiertas. Muchas de esas escaleras son escaleras presurizadas. El tema del uso de la escalera, ya sea de emergencia o convencional, en el caso de que no tengan las emergencias, pues obviamente lo pueden utilizar, pero hay que hacer un buen uso de las mismas. No hay que colocar elementos, no hay que colocar elementos que sean del apartamento, pues, o permitir que pongan. En alguna ocasión me encontré una cama dividida en varios pisos. Arriba estaba el cabecero en las escaleras de emergencia. En el siguiente piso estaban los travesaños, en el siguiente piso estaban las tablas y en el siguiente piso estaba el colchón. Pues
ese tipo de prácticas, pues obviamente no son permitidas, pero sí, no hay ningún inconveniente. La única que no se puede de pronto utilizar es la que ya da hacia la casa, la salida de la calle, pues, obviamente por seguridad, al momento que no sea una emergencia. Listo. No veo más preguntas. Si alguien tiene algún comentario adicional, por favor, levantan la mano o pueden escribir a través del chat y con mucho gusto Germán va a responder. Dice Ligia más un comentario. Tema muy importante. Identifico que hay mucho desconocimiento con relación a cómo actuar en una emergencia. Debemos andar más en el tema con capacitaciones. Bueno, hay tarea para Germán y para Isesa. Pues Andrés David, a todos, muchísimas gracias. Eh, mañana viene algo interesante. Mañana Sí, viene algo mañana interesante. gestión de emergencias. Eh, Vamos a tener un tema de vitales. Queremos es seguir sensibilizando en este tema. Pues mi tema, sí, como profesional de trabajo, sí tengo que hacer mucho énfasis en el sistema de gestión. Ayer hablamos sobre seguridad social, hablamos sobre el control de contratistas. Para mí, el tema de las emergencias va mucho más allá en las propiedades horizontales, en todos los lugares. Pues obviamente esto ayuda a salvar vidas y nuestro enfoque como ICESA es ese. Estamos enamorados de lo que hacemos porque cada vez nos damos cuenta de que ayudamos a salvar vidas. Pues Germán, muchísimas gracias. En serio que la información ha sido muy importante, muy relevante, muy al lugar. Y como tú lo dices al finalizar, pues el proceso de ICESA de empezar a generar conocimiento, expandir este proceso de concientización y de capacitación en temas de emergencias de seguridad y salud en el trabajo, pues lo están haciendo muy bien. Creo que se han convertido en uno de los referentes, o si no, el referente más importante que tenemos en esta temática a nivel nacional. Y pues, eh, ejemplo de ello son los comentarios que nos están dejando a través del chat. Muchísimas gracias por toda la información. Les vamos a enviar la grabación de la sesión del día de hoy sobre las 10 de la mañana, como ya es de costumbre, y les compartiremos hoy al final del día el enlace de conexión para la capacitación del día de mañana. Muchísimas gracias para todos, que tengan un feliz día. Germán, muchas gracias y nos vemos mañana. Yo estoy de acuerdo con Catherine que nos falta una clase de Zoom a todos. Podemos agendarla también, podemos al finalizar el diplomado un espacio más sobre gestión de Zoom. Bueno, muchas gracias para todos. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y no duden en contactarnos si necesitan ayuda o asesoría en seguridad en el trabajo. Muchas gracias a todos, que estén bien. Feliz día. Gracias. Chao, chao.